Chicos, muy buenos días. Les envío este audio, este video formalmente, debido a que el día de mañana no los podré acompañar porque estaré atendiendo otros asuntos de calidad académica. Este video se los envío con el objetivo de que puedan tener una mayor claridad en la comprensión del texto. Chicos, muy buenos días. Les envío este audio, este video formalmente, debido a que el día de mañana no los podré acompañar porque estaré atendiendo otros asuntos de calidad académica. Este video se los envío con el objetivo de que puedan tener una mayor claridad en la comprensión del texto, para que quede claro por qué en un momento del curso leímos a Hegel y también cómo funciona la relación con Marx. Y por supuesto para que puedan desarrollar después de esto el control de lectura sin ningún inconveniente. Entonces, lo primero que hay que decir es que Hegel va a ser uno de esos autores que influencia directamente a Marx. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Marx es influenciado fundamentalmente por el idealismo alemán y sobre todo por algo que se llamó en su momento la izquierda hegeliana. Otros autores como Feuerbach también hacen parte, pero Marx va a ser principalmente el que destaque. Antes de explicar fundamentalmente a Marx, vamos a hacer unos, espero que 5 o 10 minutos de Hegel para dummies, para la persona más sencilla lo pueda comprender de manera supremamente simple. Hegel va a decir que el problema de la filosofía es un problema de la historia. El que está abogando principalmente que se alcance un espíritu absoluto. ¿Qué es el espíritu absoluto? Para Hegel va a ser fundamentalmente el grado máximo de conciencia. ¿Qué significa el grado máximo de conciencia? Principalmente un reconocimiento y una experiencia objetiva de las cosas. Más que formalmente que se llamara conciencias, Hegel le podría decir autoconciencia. Es decir, me reconozco a mí mismo y soy consciente del resto de cosas que se encuentran a mi alrededor. Eso es lo que está principalmente buscando Hegel con la idea del espíritu absoluto. Segunda característica importante de este espíritu absoluto, esto podría ser como digamos el gran paso de la filosofía en el mundo. Incluso esto se le llamó un movimiento como la historia de la filosofía. Hacer filosofía de ser fundamental. Marx, Hegel, es un apasionado, un entusiasta de que la razón va a guiar todo alrededor de nuestras vidas. Y eso es fundamentalmente verlo en este momento. Él va a decir que la historia se mueve a través de algo que va a llamar un desarrollo dialéctico. ¿Qué es la dialéctica? Lo podemos explicar con este breve esquema. Tenemos una afirmación, una negación y una negación y una negación. Si quieren aquí pueden pausarlo un momento para que Juan Di, Camilo y Moreno den sus breves comentarios de lo que entendieron de Hegel para que también puedan ver este ejercicio de una forma un poco más amplia. ¿Listo? Bien. Con base en lo que ellos habrán dicho, vamos a sumar a este ejercicio dialéctico. Esto va a ser el movimiento que va a tener la historia para Hegel. Va a decir que hay una afirmación, una negación y una negación de la negación. Comúnmente se conoce como tesis, antítesis y síntesis. Sin embargo, Hegel jamás lo llamó así. Y si lo entienden de esta forma va a ser mucho más sencillo. Un primer momento de una afirmación podemos decir, por ejemplo, que es una semilla. La semilla es ese primer momento donde se dice algo. Podemos decir que se afirma algo de la realidad. Se dice algo y se considera como verdadero. En segunda instancia vamos a tener la planta. Supongamos que esto es una planta y es un dibujo abstracto, ¿sí? No se preocupen por eso. ¿Esta planta es la semilla? No, ya no es la semilla. Está negando lo que fue anteriormente. Es un siguiente paso, un siguiente avance. Y finalmente tenemos el árbol. Este sí parece más un árbol. ¿Qué es lo importante? El árbol está negando y al mismo tiempo está negando la anterior. La negación es un movimiento doble. ¿Qué es importante decirlo? Estos tres elementos son interdependientes. Es decir, para que exista un árbol, tiene que existir una semilla. Para que exista esta planta, tuvo que haber existido una semilla. Estos son los movimientos en los que va avanzando la historia para Hegel. ¿Cómo podríamos colocar un ejemplo? Acá, por ejemplo, podemos colocar la Edad Antigua, donde principalmente el pensamiento era una cosmovisión del mundo en base a lo mítico. Entonces acá podemos colocar lo mítico. En una segunda instancia, teníamos la época medieval, donde principalmente el pensamiento estaba dirigido por el Teos, por Dios. Esa era la cosmovisión del mundo. Y finalmente, la época moderna,
tenemos, ya podríamos que decir fundamentalmente al hombre, como lo que decía Protágoras, el hombre como la medida de todas las cosas, acompañado por supuesto de una razón científica. Claro, Hegel diría, esto aún no está consumado, la razón científica no ha llegado a su punto máximo, a su culmen, y él va a decir que este proceso va avanzando. Entonces, la época medieval existió únicamente gracias a que hubo un precursor en la edad antigua. La caída del Imperio Romano es esa perilla que hace que se pase de un momento a otro. De lo medieval a lo moderno, lo comúnmente que hemos llamado el descubrimiento, es decir, la conquista, el conocimiento de la existencia de América, ese es otro paso acá de lo medieval a lo moderno. Se sitúan nuevas formas de ver el mundo y todo eso va sumando para alcanzar el espíritu absoluto de Hegel. ¿Cuál es el problema puntualmente con Hegel? Hegel va a decir que hay un humano, un hombre en concreto que va a alcanzar el espíritu absoluto. Y seamos muy discientes con las palabras. Decir que es un hombre implica que ya estamos llegando a cualquier condición de otro diferente manejar. Principalmente, Hegel va a decir que va a ser el hombre europeo. Es el hombre europeo el único que va a poder alcanzar ese grado de conciencia absoluta y por ende ese espíritu absoluto. ¿Por qué? Hegel va a tener unos poemas muy divinos donde va a decir que lugares como África, como Asia, incluso como América, no tienen clima para pensar. Es decir, su forma, su visión de mundo está permeada por un prejuicio absolutamente de la Alemania de 1800. Y en él está diciendo básicamente que los otros continentes del mundo se encuentran en estas etapas. Y que únicamente va a ser la Europa, fundamentalmente, podemos decir incluso la Alemania, quien va a poder llegar a ese espíritu. Va a decir puntualmente Hegel que lugares como África se encuentran como un niño que hasta ahora está creciendo, que no se ha formado y que no tiene la mentalidad. También va a situar acá a lugares como América. Él puntualmente está pensando sobre todo en Estados Unidos. Es importante tenerlo presente. Ya está utilizando la América como un dispositivo donde reconoce solamente una parte del continente. Este Estados Unidos va a decir que es el joven que está aprendiendo, que ya superó esta etapa de la infancia, pero que no ha vivido lo suficiente para alcanzar ese grado máximo de conciencia absoluta. Y si da cuenta, estos son grados de conciencia. Usted puede colocar acá hay un niño, acá hay un adulto y acá está el viejo. El viejo es la Europa que ha vivido lo suficiente. Él va a situar que Asia tampoco va a ser suficientemente viejo, aunque si bien hayan coexistido los dos continentes al mismo tiempo. Eso es importante tenerlo presente. La frase que más marca y con la que se pueden quedar de Hegel en sus momentos menos racistas es: ellos no tienen clima para pensar. Va a decir, cuando usted está en el trópico, en la selva, en los lugares espesos, usted no está pensando en la razón, ni en el ser, ni en entidades abstractas, sino que solamente puede pensar en su realidad simple y cotidiana, que según Hegel eso está en una menor medida. Si tienen preguntas con Hegel, tristemente no se las puedo responder, pero digamos que no me interesa tanto centrarnos en esta parte. ¿Para qué demonios hablamos de Hegel? Ustedes se preguntarán. Porque vamos a cambiar ahora la secuencia. Marx va a decir, puntualmente, abriendo el manifiesto comunista, que la historia es la historia de la lucha de clases. Una afirmación supremamente potente si ustedes la revisan. La historia es la lucha de clases. Principalmente esto es un juego de antagónicos. ¿Qué significa hablar que esto sea un juego de antagónicos? Que para Marx la historia siempre ha estado permeada porque han habido unos que se enfrentan a otros. Entonces, por ejemplo, pensemos en la noción más básica. Tenemos amos, tenemos esclavos. Avanzamos en el transcurso de la historia y en la época medieval tenemos a los reyes, tenemos a los señores feudales y en contraposición tenemos a los vasallos, a los plebeyos, a la gente que hace parte del pueblo. Y seguidamente avanzando en la historia de la modernidad tenemos fundamentalmente burgueses contra proletarios. Pues si quiere el concepto de obreros también está muy bien bienvenido. Acá es donde Marx va a situar la historia. Concepto absolutamente hegeliano. Para Marx también la historia va a ser un movimiento dialéctico, solo que no va a estar situado principalmente por el espíritu, sino que va a estar pensado por la lucha de clases. Esa lucha de clases para Marx eventualmente va a tener un fin. ¿Cómo lo va a llamar ese fin? Fundamentalmente comunismo.
El comunismo va a ser ese lugar donde se habrá hecho la negación de la negación. ¿Por qué? Porque el comunismo va a subsumir esta idea del esclavo, del plebeyo, del rey, del feudo, y lo va a situar acá como todos en uno solo. Es decir, para Marx, el comunismo va a abolir la idea de que existen diferentes clases, puntualmente proletarios y burgueses. Y para ello quisiera leerles esta pequeña paginita como empieza el bello Marx. Este es el capítulo 1 de Burgueses y Proletarios. La historia de todas las sociedades anteriores a la nuestra es la historia de lucha de clases. Ciudadanos libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, en una palabra, opresores y oprimidos estuvieron siempre enfrentados entre sí, librando una lucha interrumpida, en ocasiones velada, en ocasiones abierta. Una lucha que finalizó en todos los casos con la transformación revolucionaria de la sociedad entera o la destrucción conjunta de la lucha de clases. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Marx. Cuando se va pasando de épocas históricas, vamos viendo cómo esas clases se van transformando, es decir, se van siendo subsumidas, y eso es importante tenerlo. Ahora bien, ¿qué es eso del famoso comunismo? Yo asumo que ustedes habrán leído, porque si no, esto va a ser muy complicado para ustedes, porque no saben. El primer hecho para Marx es que el problema fundamental de la vida es un problema de la praxis. Es decir, para Marx toda filosofía que no esté centrada en las condiciones materiales de la persona, que no esté llamado al actuar, simplemente es una filosofía que no tiene ningún tipo de camino. Es decir, no es filosofía. Fundamentalmente, ¿cómo se va a llamar esto? Esto se va a llamar materialismo. Sobre todo esto ha sido conocido como el materialismo histórico. La propuesta de Marx, por supuesto, siendo permeada por la idea hegeliana. ¿Qué significa fundamentalmente preocuparme o hablar de materialismo? Pensar en las condiciones materiales y actuales de cada persona. Sobre todo para Marx, el problema es en cuestión de la distribución de la riqueza. Al haber un problema de la distribución de la riqueza, es cuando él se adentra y encuentra que esta distribución de la riqueza ha sido un problema histórico. Un problema que ha sido marcado por un antes, por un después y que ha coexistido. Si lo quieren ver en términos metafísicos, si lo quieren hilar muy fino, sí, puede decirse que la metafísica más es que el problema de la historia, el problema del hombre, en ese términos de más allá, ese ser, hasta la distribución de la riqueza. Pero no se preocupe tanto por eso, centrémonos en esto. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Esa va a ser la preocupación fundamental de Marx. Segunda característica para antes explicar fundamentalmente el comunismo o la propuesta marxista. Para Marx, el trabajo es una categoría fundamental, incluso la vamos a colocar. Ustedes se van a preguntar por qué. Y acá, si quieren, pueden pausar el video para responderse esta pregunta. ¿Para qué ustedes trabajan? O bueno, ¿para qué sus padres trabajan? ¿O para qué ustedes van a trabajar? Luego de reflexionar sobre esta idea del trabajo, van a tener que entender un problema fundamental. Para Marx, el trabajo eleva las facultades máximas del hombre. ¿Por qué el trabajo eleva las facultades máximas del hombre? Claro. Porque cuando usted trabaja está haciendo uso de su libertad y al mismo tiempo de su capacidad racional. Trabajos como por ejemplo pintar una casa, si usted lo piensa en sí mismo, no es una necesidad fundamental del individuo. Tener la capacidad de llevar cuentas o hacer una declaración de renta no es algo intrínseco o necesario de una persona. Es algo que utiliza racionalmente y en su ejercicio de libertad para hacer algo nuevo. Principalmente el trabajo para Marx hace que el hombre cree y no logre hacer cosas nuevas. Esta capacidad creadora es un margen fundamental. Claro, pues si el problema es, en términos antropológicos, la fundamentación de crear cosas, ¿cómo esto va a pasar a la idea de la distribución de la riqueza? Efectivamente, para Marx, el trabajo no está bien remunerado, sobre todo,
y no está en las condiciones dignas. Fundamentalmente, entra un primer concepto que seguramente ustedes habrán visto que se llama el salario mínimo. Si ustedes se preguntan qué es un salario mínimo, la palabra lo dice. Una capacidad de obtener dinero suficiente para sobrevivir. Toda persona que gane salario mínimo no está en potencial de poder crear riqueza. Usted téngalo absolutamente presente. Incluso si revisamos nuestra sociedad colombiana, una persona que ganara 2 salarios mínimos difícilmente podría estar creando riqueza como lo crea una persona dueña de los medios de producción, pero eso es un concepto que vamos a tener más adelante. Claro. Entonces, si el salario mínimo lo que hace no es elevar las facultades del hombre, sino que lo aprisiona, Marx está diciendo que el sujeto está enajenado. ¿Qué significa enajenarse? Piénselo fundamentalmente emborracharse, embriagarse, incluso si quiere ser un poco más vulgar, puede decirle trabarse. Marx va a decir que el hombre está trabado por culpa del trabajo. ¿Qué significa eso? Que ya no está elevando sus capacidades, sino que adquiere una relación decremental, de escasez, y que ya no está dignificando su ser. Porque para Marx el trabajo debe elevar al hombre, debe mostrar su capacidad de crear. ¿Qué está haciendo realmente el trabajo en su sociedad actual? Incluso hoy en día, lo está manteniendo preso en un momento puntual. Otra característica importante, no necesariamente trabajar es lo mismo a ganar dinero. Piénselo de esa forma. Hay trabajos que dan dinero y hay trabajos que no dan dinero. Solo que hoy en día pues esta distinción no está bien. Para Marx, la sociedad la puede dividir entonces en esos opresores y esos oprimidos, como vemos en la relación dialéctica. ¿Cómo lo va a llamar en su texto? Principalmente el proletariado, o los proletarios, y los burgueses. ¿Qué diferencia al uno del otro? Muy fácil, uno es una mayoría, otro es una minoría. Uno oprime al otro y al mismo tiempo tiene interdependencia de. ¿Cómo podemos entender eso? Sencillo. Marx dirá que toda persona que sea dueña de los medios de producción va a estar en la condición de burgués. ¿Qué significa ser una persona dueña de los medios de producción? En el caso donde se sitúa este texto, siglo XIX, pleno nacimiento de la revolución industrial, y comienzan a nacer también los primeros derechos laborales. Los medios de producción son aquellas fábricas, entonces aquella persona que tiene la potencia y los recursos para sostener una fábrica, para conseguir las materias primas y tener toda la indumentaria necesaria para poder crear mercancía. ¿Cuál es el problema? Que aquella persona que es dueña de los medios de producción no es aquella al mismo tiempo que tiene la mano de obra. Mientras el burgués entrega para crear un producto estos mecanismos, estos medios de producción, el proletario que tiene fuerza de trabajo, mano de obra. ¿Qué es principalmente esta mano de obra? Mi capacidad de poder hacer un trabajo para lograr crear algo. ¿Cuál es el problema fundamental de esto? Que aquella persona que está dueña de los medios de producción necesita sí o sí esta mano de obra, pero la forma como se reparte la riqueza está completamente hecha de forma injusta. Entonces pensémoslo con este ejemplo. Yo hago una silla, vamos a coger esto y lo tenemos ahí. Yo hice esta silla porque soy un carpintero. Yo que soy el carpintero salgo a la calle y la vendo a la persona más cercana. Me costó 50 pesos hacerla, la vendí a 150. Un poco carero yo, pero que es claro. Mientras que con la producción actual, basada en la revolución industrial, ustedes 30 en el salón ayudan a hacer una pequeña parte de la silla. Y yo, que soy el dueño de los medios de producción, que sé en dónde la puedo vender, sé en dónde la puedo distribuir, sé el que consigo los indumentarias, los bienes materiales necesarios, la vendo a 200 y cada uno de ustedes les pago el salario mínimo. Es decir, uno pago fundamentalmente el salario mínimo, supongamos que son 5. Entonces, en total, digamos que en pagarlas a ustedes se me fueron 50 y quedan 150 de ganancia para mí. Ese es el problema para Marx. Que al estar distribuida la riqueza de esa forma, ustedes no tienen posibilidad alguna de generar riqueza y quedan unos pocos a merced de muchos. Yo creo que esa parte está bastante clara.
¿Cuál es la propuesta entonces de el señor Marx? Que para que esto culmine, tiene que llegar principalmente un movimiento a revolucionar este momento histórico. Y él lo dice con una bella frase muy bonita, que la tiene acá antes de empezar el manifiesto, se las comparto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en una sagrada cacería contra este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes. ¿Dónde está el partido de oposición que no haya sido desacreditado en cuanto comunista por sus adversarios en el gobierno? ¿Dónde está el partido de oposición que no haya a su vez devuelto tanto a los opositores más avanzados como a sus enemigos reaccionarios la estigmatizadora acusación del comunismo? Dos consecuencias se desprenden de este hecho. El comunismo es reconocido ya como una potencia por todas las potencias europeas. Ya es hora de que los comunistas expongan abiertamente ante el mundo entero su punto de vista, sus fines, sus tendencias, oponiendo a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Con este objetivo se han reunido en Londres comunistas de las más diversas nacionalidades y han esbozado el siguiente manifiesto, que es publicado en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Y al mismo tiempo, Marx va a decir al final del manifiesto: obreros del mundo unidos. Claro. Y es importante adquirir. Marx no es el creador del comunismo, desde ningún punto de vista. Marx va a ser uno de los escritores que le va a dar rostro fundamental a eso. ¿Por qué? Porque ya estábamos hablando de que un fantasma recorre las calles de Europa y aterra a la gente. Y siempre que se menciona la palabra comunista, comunismo se ve como, ay no, qué miedo, qué peligro. ¿Qué es ese monstruo que tanto acecha? Marx va a invitar a que se hable abiertamente de ese monstruo y se vea en el fondo lo que es. Ustedes preguntarán, profe, ¿y por qué de pronto ya estaba existiendo el comunismo antes de que Marx escribiera esto? Claro, cuando pensamos en la revolución industrial, es decir, desde 1700 a 1800 en adelante, porque incluso hace 20 años con la revolución tecnológica se habla de revoluciones industriales de primera, segunda, tercera, cuarta, el trabajo deja de ser en el campo de una persona aislada del agrario y pagando un impuesto al señor feudal, y pasa ahora a ser en las ciudades, en las metrópolis, y se crean las fábricas. Entonces desaparece el campesino y nace ahora lo que se va a llamar el obrero. Las personas migran a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y que hay una mejor forma de producir y realizar las cosas. Si a mí me tomaba un mes, por ejemplo, crear una silla, desde la revolución industrial encontré los materiales y las técnicas y tecnologías necesarias para que esto me demorara hacerlo, por ejemplo, una silla en una semana. Y luego voy pasando el tiempo y puedo hacer 10 sillas en una semana, puedo hacer 100 sillas en una semana, puedo hacer 10.000 sillas en una semana. Entonces, al poder producir de esa forma, se abandona el trabajo en los campos y se sitúa en la ciudad. ¿Cuál fue el problema apenas se llegó el trabajo en la ciudad? Los salarios no justificaban el tiempo, tampoco alcanzaban lo suficiente para comer y eran condiciones precarias, sin seguro laboral, sin ARL, sin EPS, sin nada de esas cosas. Era principalmente trabaje allá, metas en una fábrica de 16 a 18 horas. Eso va a cambiar con algo que se llamó el movimiento obrero. El movimiento obrero, que principalmente se da en Reino Unido, siglo mediados del 19, está haciendo una revuelta en contra de estos dueños de las fábricas, en contra de estos burgueses, y están exigiendo unas condiciones mínimas que les garanticen el trabajo. Y Marx está pensando desde ese movimiento obrero cómo hacer lograr posible esta realidad, cómo hacer ese salto de las tensiones antagónicas que siempre han existido para llegar a ese punto. Y él va a hablar principalmente de la revolución del proletariado. Y ya con esto vamos a poder cerrar y que ustedes puedan hacer su taller en paz. La revolución del proletariado, Marx va a decir que se logra a través de diferentes movimientos. El primero es lo que él va a llamar tener conciencia de clase. Conciencia de clase. El segundo va a ser con el salto de la toma de los medios de producción.
Con ello entra la redistribución de la riqueza y principalmente que se entre en un socialismo temporal y que luego esto finalmente termine siendo comunista. Esto va a partir del individuo a lo colectivo. Eso es importante que lo tenga presente. Profe, ¿qué es conciencia de clase? Volvamos un momento a Hegel cuando nos hablaba de la conciencia. Este reconocimiento, este autorreconocimiento, ver de esta verdad objetiva. ¿Esto qué significa en clave marxista? Si usted hace ese marco donde se da cuenta, oiga, yo soy proletario o burgués, ¿cuáles son los límites materiales a los que yo puedo acceder? Alguno de ustedes o alguno de sus padres les puede decir, hijo, yo mañana te compro el iPhone 16 sin pagar ni una sola cuota, ¿se lo puedo pagar de contado? Sí, no, ok. Su papá tiene una empresa y esa empresa es la que se encarga de distribuir, la que consigue la materia prima, la que le paga a todos los trabajadores. Esta empresa grande, a lo tipo Coca-Cola, McDonald's, Audi, Mercedes. Adquirir conciencia de clase principalmente reconocer cuáles son mis límites para poder acceder a la mercancía. Y al mismo tiempo, cuál es mi dependencia al trabajo. Al descubrir la triste realidad de que todos somos tristemente de un estrato 3, de un estrato 4, que tenemos acceso a algunas cosas, pero que definitivamente no somos dueños de los medios de producción, y de que si ustedes lo piensan y reflexionenlo, si sus padres dejaran de trabajar hoy, podrían dejar de hacerlo y seguir comiendo mañana. Difícilmente, ¿cierto? Cuando usted hace ese ejercicio está adquiriendo conciencia de clase. Esto en un primer momento es individual. Sin embargo, esto posiblemente va a ser colectivo. Cuando usted descubre que hay un problema en la distribución de la riqueza, va a descubrir por consecuencia de que hay que tomar cartas en el asunto. Es cuando usted, al no conformarse con las injusticias, se reúne colectivamente y organiza un momento de transición. Lo que vamos a decir en términos hegelianos, hacer la negación de la negación, ya no más burgueses, ya no más proletarios, vamos a ser todos uno mismo, sin la necesidad de una clase. En esta toma de los medios de producción, Marx va a hablar que hay que abolir la propiedad privada. Pero mucho cuidado con esto, porque la propiedad privada no es lo mismo que la propiedad. Porque por eso es privado. Cuando hablamos fundamentalmente de propiedad privada, estamos pensando en estos medios de producción, en este monopolio de cosas que estamos realizando. El problema para Marx no va a ser jamás la propiedad, sino la propiedad privada. La propiedad, ¿qué significa entonces? Que yo pueda tener, por ejemplo, un celular, que yo pueda tener billetera, que yo pueda acceder a objetos materiales y a la mercancía a través de, como no sé hoy en día, dinero. Marx no tiene problema con que exista dinero, Marx no tiene problema con que cada quien tenga sus cosas. El problema para Marx es cuando se ha privatizado los lugares donde se produce y genera mercancía y o productos. Ese es el problema para Marx. Entonces, ¿qué está diciendo Marx? Que hay que tomarnos los medios de producción. Esto es un salto violento, téngalo presente. Ninguna revolución se hace preguntándole pacientemente al obrero, señor, al obrero, al burgués, señor burgués, ¿será que puede decidir redistribuir mejor la riqueza que usted tiene? Es que usted gana mucho y tenemos muchos hambre. No, eso no funciona así. Una revolución parte por un momento de violencia, y eso hay que tenerlo claro. Los obreros en 1860, 1850, su forma de protestar fue quemando las fábricas, fue quemando las herramientas, las tecnologías necesarias para poder crear. Entonces, esta toma de los medios de producción es importante entender lo que es un acto violento. Cuando se toman los medios de producción se entra en un estado socialista. ¿Y qué es importante? Cuando nos tomamos los medios de producción no significa que queden bajo una anarquía o bajo un orden desorbitado. Esto principalmente va a quedar a manos del Estado. Y muy a diferencia de lo que decía Luis XVI, diciendo que el Estado soy yo, para Marx el Estado lo componemos todos los integrantes de una nación. Incluso, como les dije, obreros del mundo unidos, Marx está pensando que esto va más allá únicamente de Estado-nación y que entre en un aspecto de todos. Por supuesto, de todos europeos. Hay que tener muy presente que cuando Marx dice obrero no está pensando en el obrero latinoamericano, ni mucho menos. Pero eso es otra discusión. Al ser los medios de producción tomados por el Estado, es este quien se encarga de redistribuir la riqueza y por consecuencia reconfigurar las dinámicas sociales.
¿Esto significa que el burgués desaparece? 5 segundos para responder. No, claro que no. El burgués va a seguir teniendo un papel en la sociedad. Recordemos que la síntesis es que subsume a los anteriores, subsuma al proletario, subsuma al burgués. Tienen un papel fundante en este momento socialista. ¿Cuál es el papel? Claro, si el burgués es el que está mejor capacitado para reconocer cómo funcionan los medios de producción, cómo distribuir la riqueza, por supuesto, es el más apto para seguir liderándolos. Pero ya no va a ser su rol principalmente en clave individual, en clave de yo me voy a beneficiar únicamente, sino que su riqueza va a ser redistribuida. Entonces, si antes el burgués ganaba esta cantidad y el proletario ganaba esto, la idea es que Marx diga que esto se pueda lograr así, que se dé un reconocimiento al trabajo de estas personas, que todos puedan generar riqueza. En esta transición al socialismo, Marx busca garantizar elementos fundantes como comida, como salud, como educación, como vivienda. Y si usted se fija, no estamos relativamente tan alejados de esto, pero nadie lo llama socialista ni nadie lo llama comunista. Hoy en día en Colombia lo vemos que nos quieren vender de que la salud es un privilegio. Sin embargo, usted revisa la Constitución, oh sorpresa, la salud es un derecho, oh sorpresa, la educación es un derecho. Entonces, ¿eso hace necesariamente a Colombia comunista? No, pero si se da cuenta ya tiene unas prácticas y unas leyes que están pensando en clave comunitaria y que el Estado tiene una gran responsabilidad. En esta etapa socialista se está distribuyendo la riqueza y se generan nuevos intercambios. Es importante decirlo. Para el socialismo no hay fundamentalmente un yo, hay un nosotros, el famoso chiste de camarada, porque aquí no importan, digamos, tanto mis aspiraciones individuales, sino que importa mi rol colectivo y lo que yo puedo aportar a la sociedad. Y del socialismo se llega a ese punto máximo que es el comunismo, ese momento final de la historia, ese grado de conciencia absoluta, ese espíritu que tanto hablaba Hegel. Que es importante también que usted sepa, el comunismo está pensado fundamentalmente como una ideología filosófica y económica. El socialismo tiene principios filosóficos, sí, pero se da cuenta es un momento transicional y sobre todo está pensando en un espectro político. Algo muy importante que usted debe tener presente, la economía hoy en día ya no funciona aislada de las leyes ni de las normativas, sino que al contrario. El mismo Estado es el que está encargado de buscar cómo la polis, lo político y lo económico se interrelacionan y funcionan para generar un bienestar al individuo, a ese hombre marxista. Hay otros conceptos que trabaja el texto, pero voy a dejar hasta acá, no vamos a hablar de plusvalía ni nada de eso, sino que simplemente voy a dejar acá. Espero que con esto puedan resolver su bello control de lectura, espero les vaya muy bien en mi ausencia y que puedan reflexionar un poco sobre este señor. Un último comentario antes de irme. El marxismo no está resolviendo problemas como el antropoceno, ni mucho menos la crisis climática. Marx no está contemplando, por ejemplo, que no existan recursos limitados. Marx tampoco está creyendo que el hombre debería ser relevado a un lugar social inferior, sino que lo está viendo como lo máximo. Lea y reflexione esto bajo sus propias consecuencias. No es de mi interés decirle a usted que se vuelva comunista, no es de mi interés decirle que se vuelva capitalista, pero que sí pueda reflexionar de las diferentes formas. Y que también tenga presente que cuando se dice comunista, sigue siendo un dispositivo de poder, sigue siendo una forma de menospreciar, de demeritar a quien está hablando. Ejemplo fácil, decirle a Petro comunista es sumamente sencillo porque entonces el comunismo es ese peligro, es ese monstruo terrible que hay que amenazar. Y también está del otro lado. Yo le digo Uribe paraco, yo le digo nazi, fascista, entonces es lo peor del mundo. No. Lo que hacen esas palabras, si usted no conoce sobre ellas, es dividir a la gente, es polarizarlas. Y sobre todo, hacer creer que alguien por ser fascista no merece ser escuchado, alguien por ser comunista no merece ser escuchado. Eso también pasa hoy en día cuando le decimos, ¿sabes que usted es homosexual? Lo utilizamos como un insulto. ¿Realmente eso es un insulto? ¿Realmente las personas que utilizan de forma tan descarada conceptos como este, o como el del fascismo o el nazismo, entienden realmente lo que significó eso? Y si sí lo entienden, entonces ¿por qué lo utilizan de esa forma tan descarada? Esto permite también reflexionar cuando las personas hablan cuál es su verdadera intención. Los dejo con eso, chicos, tengan feliz día. Besito.